Como ya les he dicho y como constantemente trato de recordarles una y otra vez, continuamos en medio de un mercado de osos. Y los mercados de osos, en muchos aspectos, es el ambiente del mercado más fácil para hacer dinero para un trader orientado al corto plazo, especialmente en la apertura. En un mercado de osos, la mayoría de las veces tú vas a estar bien si tú dudas cualquier muestra del verde o cualquier muestra de fuerza. Ahora, debo admitir que durante los últimos días este no ha sido totalmente el caso. El verde ha sido poderoso y se ha mantenido poderoso en muchos casos. Pero eso podría ocurrir en periodos durante un mercado de osos. Podríamos tener periodos en los que dudar del verde deja de funcionar de manera consistente como lo era antes. Pero esos periodos usualmente no perduran mucho tiempo. Entonces, yo normalmente los atravieso y lidio con esos baches difíciles de dudar del verde. Pero por encima de todo, hasta que sea evidente, hasta que sea supremamente obvio que el mercado de osos ha terminado completamente, por lo menos por este periodo de tiempo, yo voy a continuar dudando del verde. Mi jugada número uno en un mercado de osos es en la apertura. Yo aíslo las acciones que están haciendo un gap bajista por debajo de todo del día anterior. Entonces, ¿qué es todo lo del día anterior? La 200, la 20 y el precio en sí mismo. Tres ítems. Eso es todo lo que se puede encontrar del día anterior. Entonces podemos ver que esta opción hace un gap bajista por debajo de todo del día anterior. Me gusta poner una caja alrededor de todo el día anterior y yo considero esta caja, la congestión, el tráfico, lo que significa que si la acción abre por debajo del tráfico de ayer, si abre por debajo del tráfico, la congestión de ayer, si hacemos un gap por debajo de la actividad de la última data del día de ayer, de la última actividad del precio del día de ayer, cualquier movimiento hacia arriba, hacia ello va a encontrar resistencia. Podemos ver esto como nubes en el cielo o como un tráfico, una congestión de autos, como si tú estuvieras aquí en tu automóvil moviéndote libremente porque no había tráfico, pero aquí es donde encuentras el tráfico, la congestión. Cuando tú llegas a la actividad del precio del día de ayer, tú estás entrando a una congestión, a un tráfico. Esta es mi jugada número uno, mi escenario número uno. Ahora, lo que yo quiero que ustedes miren es que yo estoy notando que la media móvil de 20 periodos está declinando. Tenemos la media móvil de 200 periodos por encima y tú no puedes verlo como lo podrías ver en mi plataforma de trading, pero déjenme traerlo aquí para ustedes. El precio de cierre del día anterior está justo aquí. Este es el último precio en el cierre del día de ayer. Déjenme hacerlo de manera horizontal. Este es el precio de cierre del día de ayer. Yo tomo el rango de la actividad del precio del día de ayer, el bajo más bajo, yo tomo este rango y tomo la parte más alta, que es en este caso la 200, y también tomo el precio de cierre del día de ayer. Lo que yo hago es que yo creo una capa de venta que yo espero empezar a entrar en corto justo aquí, un poco de mis 10.000 acciones. Entonces digamos que aquí entro con 2.000 acciones. Y digamos que aquí entro con otras 2.000 acciones justo aquí en la media móvil de 20 periodos. Entonces serían 4.000 acciones en total en este momento. Y digamos que hay otra capa de órdenes aquí, otras 2.000. Esto es simplemente un ejemplo. Entonces digamos que aquí ya tendría 6.000 acciones. Y digamos que aquí tengo otras órdenes de venta, unas 4.000 acciones.
Entonces yo entro en estos niveles, yo estoy explicando mi acercamiento y luego voy a moverme a cómo tú se supone que deberías operarlo, pero me gusta darte algunos vistazos de a dónde tú vas a estar en el futuro cuando empieces a operar con tamaño. Muy bien, ahora en realidad yo no hago entradas iguales. Entonces yo puede que entre aquí con 1000 acciones. Aquí 3000 acciones, ya serían 4000 en total. Aquí otras 3000. Yo empiezo la primera capa más pequeña y empiezo a aumentar mi posición o mi tamaño en la segunda y en la tercera capa. Entonces aquí tendríamos ya 7000 acciones, simplemente para darte un ejemplo. O yo podría crear las capas de esta manera. 1, 3, 5. Entonces aquí ya tendría un total de 9000 acciones, o también podría ser 2000, 3000, 5000. Simplemente para explicarles que cada una de las capas es más pesada. La razón de esto es porque yo creo esta pirámide inversa en la que cada entrada es más grande. Y lo que tú estás haciendo es que tú te estás asegurando de que tu costo promedio sea más alta que la mitad. Esta sería la mitad y tu precio promedio de entrada estaría más cerca a donde la acción está. Entonces cuando la acción caiga, no tiene que caer tan lejos para ponerte en territorio rentable. Pero, entonces básicamente lo que yo hice es que yo empecé aquí con una entrada pequeña, un poco más pesado en la 20, y aumenté mi tamaño en el precio de cierre del día anterior. Entonces esto se hizo en la forma de una pirámide inversa. Pequeño aquí, más pesado acá y un poco más pesado en esta otra parte. ¿Ok? Y lo que eso significa es que toda esta área es mi zona de acumulación, con mi precio de entrada promedio aproximadamente aquí en base a las 3 entradas. Entonces lo único que yo necesito que haga la acción es caer hasta aquí y ya estaría bien. Muy bien, ahora, básicamente yo estoy dudando de este verde y también estoy respetuoso de cierta manera porque es un verde poderoso. Este verde es diferente de este verde. Pueden ver, esta corrida verde sucedió en 3, 4, 5 barras. Esta corrida verde sucedió en una sola barra. Yo preferiría la corrida de múltiples barras como esta. Esta es una mejor corrida alcista que esta. Esta barra gigante, grande verde, te dará más problemas, tiene mayores probabilidades de darte problemas que una subida en múltiples barras. Como tú puedes ver, el movimiento bajista de aquí tuvo mayor fluidez, fue mucho más fluido que esta caída de acá. Miren esta barra poderosa verde que retrocedió, el movimiento rojo. Aquí no tienes ninguna barra poderosa verde retrocediendo después de estas múltiples barras de movimiento hacia alcista. Entonces, un movimiento alcista roto en varias barras es diferente a un movimiento sólido en una sola barra. Voy a demostrar esto aquí. Este movimiento alcista en una sola barra es más toros que este movimiento hacia arriba a múltiples barras. Yo preferiría... ¡Boom! ¿Lo ves? Yo preferiría mucho más este escenario. ¿Ok? Yo preferiría mucho más este escenario, pero en un mercado de osos yo sigo deseando tomar la oportunidad del escenario más toros, simplemente porque el mercado de osos debilita el escenario toros un poco más que lo debilitaría en un mercado de toros. En un mercado de toros yo no estaría entrando en corto al lado de una barra gorda verde como esta. Yo estaría entrando en corto al lado de múltiples barras como estas. Pero al lado de una grande gorda como esta, no, yo no tomo esa probabilidad. Pero en un mercado de osos,
Yo tomo oportunidades en todos los movimientos verdes que se estrellan contra la resistencia. Pero yo voy a operar esta mucho más agresivo de la manera en la que operaría esto. Bien, lo que ustedes están mirando, traders, están viendo una gráfica, es una gráfica de 2 minutos, de hecho, de Meta, Facebook, normalmente conocido como Facebook, y obviamente cada barra representa 2 minutos de trading. Ahora, lo que yo quiero mostrarte es, quiero mostrarte que cerca al precio de cierre del día anterior, la acción abrió esta mañana aquí, lo que significa obviamente que Meta, Facebook, hizo un gap bajista bastante grande esta mañana. Ahora, yo tuve indicaciones que Facebook estaba abriendo en un mercado bajista. También yo estaba mirando el área del precio. Miren, el precio anterior, el precio de la actividad de la acción del día anterior. Esto es lo que yo llamo un área de resistencia menor. Entonces, la resistencia menor es cuando tú estás por debajo. Mira, la acción abrió aquí, entonces estamos por debajo del pivote anterior. El pivote bajo anterior, ¿cuál es este? Este en forma de V. Aquí encontramos el más reciente o el más cercano, el bajo más reciente o más cercano, que sería en este caso el pivote bajo más cercano. Esta área, entre todas las áreas de soporte, todas las áreas de soporte y resistencia son áreas, no son líneas delgadas, son zonas de soporte y resistencia. Entonces tú no puedes simplemente decir, ok, el bajo está aquí. No, es el área de ese bajo o de ese pivote bajo anterior. Entonces, esta es una resistencia de un bajo menor. Voy a explicarte brevemente lo que significa un bajo mayor o una resistencia o soporte mayor. Pero esta es una resistencia de un bajo menor. Y yo creo que si Facebook fuera a llegar a esta área, tendría problemas. Basado en este concepto de resistencia. La acción está retrocediendo hacia su anterior pivote bajo y potencialmente aquí presionará el freno. Bien, eso es lo número 1. Recuerden que hay una media móvil que crea una resistencia. Vamos a echarle un vistazo a ello. Entonces la línea roja que estás viendo aquí es la media móvil de 200 periodos simple. Ahora recuerden, yo voy a enseñarte que tu gráfica, tu programa de trading o tu programa de gráficas te va a mentir porque te va a presentar las medias móviles como ítem específicos muy delgados y esa no es cierto. Esta media móvil de 200 periodos no es tan delgado como la plataforma de trading te lo hace ver. Es una zona. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen que esta es la media móvil o la zona de la media móvil de 200 periodos. Es como si esa línea roja corriera a través de esta zona, ¿ok? Entonces las medias móviles son como una cuerda en la que te puedes inclinar. No es como un techo de cristal que se rompe hacia el primer contacto. Es como una cuerda en un ring de boxeo donde el boxeador se puede inclinar contra las cuerdas, pero las cuerdas no se rompen. Entonces es esponjoso, se puede inclinar, es flexible. Entonces si ustedes ven la media móvil de 200 periodos, ustedes se pueden dar cuenta que está sobre la actividad del precio de Meta. Y si Meta fuera a correr hacia esa media móvil, hacia esa zona de la media móvil de 200 periodos, no la puede romper. Ahora, miren, tenemos ambos tipos de resistencia. Tenemos dos tipos de resistencia uniéndose. Tenemos la zona del pivote anterior, el pivote bajo anterior que crea una zona y la media móvil de 200 periodos que crea otra zona. Muy cerca una entre otra, proviendo una capa doble o un nivel doble de resistencia. Un solo de estos puntos de resistencia es poderoso, pero cuando empiezas a juntarse, empiezan a crear este techo de concreto por encima de la actividad del precio.
va a ser muy difícil para que tu acción pueda atravesar esa capa doble de resistencia. Incluso una capa de resistencia es difícil. Ahora, dos capas es mucho más difícil que la atraviese. Bien, entonces tenemos el bajo anterior o lo que yo llamo una resistencia menor del pivote anterior y la media móvil del 200 periodos creando otra resistencia y encontrándose casi en la misma zona. En adición a eso, recuerden que yo les he dicho que hay algo llamado la resistencia del gap. Había un dicho que fue muy prevalente en los mercados por mucho tiempo que decía, todos los gaps se llenan. Esto no es cierto, pero hay una tendencia fuerte a que la acción tienda a rellenar el gap, a que no lo haga. O yo debería decir, hay una tendencia mayor a que la acción intente rellenar el gap, a que no lo intente hacer. Muy bien, entonces, las acciones que hacen un gap de un tamaño considerable hacia arriba o hacia abajo, en este caso es un gap bajista, ese vacío crea como una atracción y con frecuencia la acción va a ser atraída hacia ese vacío. A los mercados no les gusta perderse las ubicaciones. Yo recordaba que mi madre solía ponerme a trapear el suelo de la cocina y ella me decía, Oliver, te perdiste este lugar, vuelve a trapearlo. Y eso es como parecido a lo que hace el mercado. Oh, Dios mío, hice un gap, me perdí este espacio. Entonces el mercado intenta volver a ese espacio y rellenarlo con la actividad del precio. Entonces hay una tendencia fuerte y hubo una tendencia fuerte esta mañana de que Facebook o Meta hiciera un gap bajista e intentara ser succionado justo hacia el gap. Pero una vez, miren esto, una vez la mayoría del espacio pueden ver la actividad del precio de cierre del día de ayer y el inicio del día aquí, una vez la acción llenó el espacio del gap, encuentra que debe presionar los frenos en ese momento, porque no tenemos solo uno ni dos, sino que tenemos tres tipos de resistencia juntos uno sobre otro, lo que me dio una tremenda confianza de que Facebook iba a correr contra esta pared de concreto e iba a caer a partir de ahí, y tal vez iba a caer y a ceder todas sus ganancias. Entonces, una vez de nuevo tuvimos el bajo anterior creando esta zona de resistencia, ¿ok? Tuvimos la media móvil de 200 periodos creando su zona de resistencia. Y yo en ese momento estoy salivando. Luego tuvimos esta zona de resistencia del gap que rellenó el vacío que se había creado. Y miren esta zona de resistencia que es como concreto. Prácticamente yo he visto esto millones de veces, traders. Prácticamente no hay ninguna manera. No estoy diciendo que haya cero probabilidades. Estoy diciendo que está cerca a cero de que haya una probabilidad de que la acción atraviese esas tres capas de resistencia. Y hay una razón psicológica por la que esto pasa. Déjenme rápidamente decirles qué es la resistencia en primer lugar. Las áreas de resistencia no son nada más que una memoria creada en el mercado. Déjame explicarte lo que es una memoria negativa. Digamos, por ejemplo, que tú estuviste sosteniendo la acción de Facebook o Meta desde el día anterior. Entonces, el día anterior, tú estabas en largo en Meta y tú lo estabas sosteniendo hasta la otra mañana. Y de repente, tú estás experimentando una debilidad. ¿Cuántos puntos son esos? Estás experimentando algo como una caída de 4 o 5 dólares. Ahora, depende del tamaño. Tú sabes, 10.000 dólares, 20.000 dólares, dependiendo de 100.000 dólares, de si es una posición de 100.000 dólares, podría ser una gran pérdida. Entonces, los que estaban experimentando esta gran pérdida, con el tiempo, eso es
grande. Entonces tú estás teniendo instantáneamente en la apertura y esto crea un shock en el sistema, un shock a aquellos que estaban sosteniendo la acción. Ahora, lo que muchos de estos traders de en shock hacen es que ellos piensan, Dios mío, ¿será posible recuperar una parte de estas ganancias? Déjame ver si Meta va a crecer para que yo pueda minimizar mi pérdida de 10.000 a 3.000 o a 5.000 o lo que sea. Entonces ellos están observando cuidadosamente y luego empiezan a ver cómo la fuerza empieza a darles esperanza de que ellos tienen el potencial de recuperar toda la pérdida. Ellos están teniendo la esperanza, la esperanza, la esperanza. ¿Y qué es lo más probable que ellos tiendan a hacer aquí? ¿Cuáles son las mayores probabilidades de que ellos compran o vendan? ¿Cuál es la mayor probabilidad? Justo ahí ellos van a vender. ¿Por qué? Porque ellos recuperaron toda su pérdida. Su actitud es como que yo no voy a vivir a través de esto de nuevo. Yo no voy a permitirme esto otra vez 2 veces. Gracias a Dios que recuperé mi dinero, me saldré de aquí. Ese punto incrementa las ventas. Ese es el punto de déjame recuperar mi dinero. Eso crea una enorme presión sobre la acción. En adición a eso, los traders como yo y mis traders sabemos que ese punto es un gran punto para ir en corto. Entonces los que entramos en corto, entramos ahí añadiéndonos a esas personas que estaban recuperando su dinero y a la medida que la acción se empieza a mover hacia abajo, se empieza a crear el momentum hacia el lado bajista, hacia el lado de la venta. Y ocurre típicamente una avalancha. Entonces eso es lo que es una resistencia. Si tú puedes desarrollar la habilidad de identificar esto en una gráfica donde es claro dónde fue lastimada las personas, tú puedes encontrar el origen de dónde empezó el dolor. Eso va a ser un punto clave de resistencia. Este es el origen de dónde empezó el dolor. Y ellos recuperaron su dinero cuando la acción se movió de regreso hacia su origen. Entonces, si ustedes conocen mi trabajo, la manera en la que yo hago trading, si ustedes han seguido mi trabajo por un periodo de tiempo, yo voy en corto en el movimiento hacia arriba, hacia la media móvil de 200, mis órdenes están sentadas ahí esperando a ser tomadas, Facebook se mueve justo hacia mis órdenes, corto, 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 corto. Yo tengo un stop en algún lugar de aquí, solo por si acaso. Y ese es el sonido más hermoso en el trading, por cierto. Ahí lo tienen. Muy bien, entonces esto fue una ganancia rápida, una caída rápida hacia el movimiento, hacia el lado bajista que me dio una ganancia de más de $5.000. Esto es un movimiento de múltiples puntos, pero esto es un movimiento bastante grande, de cerca desde 216 casi que de regreso hasta los 213.